Entonces, tengo aquí mi linterna, que también puedo usar como microscopio y como cámara, y voy a mostrar algo que es muy divertido. Todo aquí es un multímetro. Ya, entonces este multímetro marca ahí, está en el rango de 20 volts. Vamos a ponerlo en el rango de 2 volts, porque quiero medir algo. Quiero medir el voltaje en una batería. Entonces voy a agarrar esta mano, batería. Este trabajo requiere 3 manos, así que voy a medir y les voy a contar cuánto da el voltaje. 1,236 volts. Esta batería que está aquí marca 1,2 volts. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué hice eso? Porque estábamos viendo en clases algo respecto de los LEDs, ¿cierto? Estábamos mirando LEDs, celda solar, fotodiodos. Aquí estaban los LEDs. Aquí estaba más o menos el voltaje con el que puedo prender un LED. ¿Podré prender un LED con 1,2 volts? Ok. Totalmente. Sí, pero de ahí que lo vayamos a ver. Ok, a ver, entonces el asunto es el siguiente. Si tenemos, claro, si tenemos, salud, si tenemos la curva del LED, de y aquí el LED hace como 1,8 a 2 volts, dependiendo del 2 volts, el rojo, y de ahí para arriba. O sea, el ultravioleta de hecho requiere más voltaje. Bueno, yo voy a prender un LED blanco, o sea que está para allá, usando esta pila, que es de, ¿cuánto medimos? 1,2 volts. Entonces aquí está el LED en un pequeño circuito, voy a mostrar el circuito. Este lo hice el fin de semana. En realidad el diseño no es mío, debo aclarar, el diseño es de alguien más, salió en una revista en algún momento. Ese es el circuito. Entonces el LED, pueden identificarlo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está el LED. Ya algo se ve por ahí. En realidad por ahí está el semiconductor. De hecho, si lo miramos de frente tal vez podamos verlo. No. Algo logré ver ahí, pero apenas. Sí, bueno, ese LED voy a prenderlo con esta pila que dejé aquí. Entonces aquí voy a poner la pila y tenemos luz. ¡Ah! Mucha luz. ¿Ah? Sí. Sí. No, pero el transformador no está subiendo, bueno, sí, sube el voltaje. Hay una parte de eso, en realidad es un inductor acoplado con otro inductor, un transformador. Pero la parte interesante aquí es este pequeño bicho que hay ahí, que es un transistor. Y el transistor hace posible, gracias a este circuito, que yo con una pila totalmente descargada prenda un LED que requiere como 3 volts para prender. De hecho, voy a medir el voltaje DC en el LED. A ver si logro hacerlo. Denme un segundo. Esto mide DC, así que voy a medir. Y no es mucho, es 1,2 volts el voltaje DC. No es mucho.
Si lo pongo en AC, probablemente no voy a medir mucho, porque está a una frecuencia mucho más alta que lo que el multímetro puede medir. Lo que está haciendo el multímetro ahí es encender, perdón, lo que está haciendo el circuito es encender y apagar esto a una frecuencia más o menos de 50 kHz. Y gracias al voltaje máximo que permite, uno puede prender un LED con una pila que ya está cargada. Claro, el multímetro lo que está haciendo es mostrarme 1,2 volts, que es el promedio de todos esos pulsos. Claro, pero ese LED se está prendiendo y apagando. Sí, efectivamente. ¿Ustedes no pueden verlo? Chuck Norris lo vería, pero ¿Y con la cámara no lo muestra? sí, también. Pero no van a ver nada muy distinto en realidad. Ya. Es simpático. Bueno, eso gracias al transistor. A ver, si les traía una radio a pila y les decía que eso sonaba gracias a que un transistor lo hacía sonar, probablemente no iba a llamar mucho la atención. Estoy prendiendo un LED que requiere como 3 volts para prenderse, usando una pila gastada, que ya boté porque estaba gastada. Así que nunca boten sus pilas gastadas porque pueden servir para prender. Ya. Ok, vamos con la clase. Voy a mantener esto aquí, espero que no les moleste. Ya. No, en realidad se prende y se apaga. Digamos que cargas un inductor y me parece que va subiendo el voltaje hasta que el LED conduce. Y cuando el LED conduce se prende el transistor, conduce, luego se apaga porque ya no pasa más corriente, se descarga el inductor y empieza de nuevo el ciclo. Es como... Es súper parecido, súper parecido. De hecho, es casi el mismo circuito, pero con un transistor que lo prende y lo apaga. Ya, estábamos viendo fotodiodo versus celda solar. La diferencia es que el fotodiodo funciona en el tercer cuadrante, mientras que la celda solar funciona en el cuarto cuadrante y genera energía. Aquí la diferencia potencial es directa, por lo tanto, no es como en este caso en que los electrones que aparecen en la unión son los que se mueven, sino que aquí realmente pueden moverse de un lado a otro. Hay otros fotodiodos que son fotodiodos de avalancha, que son los que se usan en detectores muy sensibles. Lo que hacen es maximizar el tamaño de una región intrínseca, donde no hay portadores, y cuando pasa una partícula o un fotón, produce pares de electrón hueco y esos pares son barridos por un campo eléctrico externo. Después optocupla. ¿Alguien ha usado optocupla aquí? Las optocuplas son súper útiles porque uno puede conectar un LED con un fotodiodo o un fototransistor. ¿Cuál es la idea de esto? En este encapsulado, dentro de este chip, hay dentro de esto un LED y un fototransistor. Entonces el LED se prende, el fototransistor se activa. Es para desconectar dos circuitos galvánicamente y acoplarlos ópticamente. Entonces con eso, por ejemplo, es un circuito de alto voltaje y podría quemar el otro para que no le haga daño, solamente le manda señales de luz a través de la optocupla. Eso es típico, usado por ejemplo en puente H para motores. Uno tiene un motor, lo quiere manejar con un circuito, y este circuito que se conecta al motor es capaz de destruir cosas con tanta potencia. Entonces uno lo comanda desde algún computador, que es delicado. Los computadores son delicados, ¿cierto? Y la forma de evitar que estos dos se conecten es que el computador le diga a través de luz cuándo prender y cuándo apagar el motor. Y eso lo logra este circuito.
No necesariamente, pero podrían tener. Podría haber un driver de optocuplas para un puente H. Ya, después está el diodo Schottky. Este es un diodo que tiene una unión metal semiconductor, no es una unión PN. Esto logra hacer las veces de diodo, tiene unas características IV parecidas a las de un diodo común y corriente, pero tiene un voltaje mucho más bajo. Entonces, la ecuación de I sub S es la que cambia, tiene un voltaje al que conduce mucho más bajo, puede llegar a frecuencias mucho más altas. Estos son diodos comerciales, así se ve un puente de diodos, así se ven, este también. Estos de aquí son diodos típicos de germanio para señales, esto es un fototransistor o un diodo blanco también, esto es un LED infrarrojo, esto es un diodo rectificador, esto es un fotodiodo. Sí. La velocidad de los diodos es la velocidad en la que pueden alternar entre conducir y no conducir. Ujú, sí. ¿Esto hay alguna fórmula o...? Dependen de la capacitancia. Y esa capacitancia, para esa sí vimos fórmula. Entonces sí dependen de eso. Pero también dependen de fenómenos cuánticos, como de que cuánto demoran en aparecer portadores de carga capaces en la unión. Pero en general son muy rápidos. O sea, si tú piensas que Germanio, cuando hicimos esa tarea de los chicos, sabía que el de germanio es más rápido que el de normal de lector, y para la falla galena mucho no es germanio. sí, pero además a veces tú quieres un LED que conmute rápidamente. Por ejemplo, para transmisiones de fibra óptica. La fibra óptica está prendiendo y apagando un LED para que transmita a través de la fibra. Y eso funciona muy rápido, a muchos, muchos megas. Entonces los LED pueden ser muy rápidos. Estos son símbolos de diodos. Se ven todos igualitos, pero en realidad son distintos. Y, y nada, pues, resumen del capítulo. Vimos algo de física de semiconductores y de por qué funciona un diodo. Luego hablamos del diodo de unión, cómo funciona en polarización directa e inversa. Aprendimos de la región de ruptura, región de agotamiento y las capacitancias. Hablamos de modelos de diodo, caída constante de voltaje, modelo lineal por parte, modelos de pequeña señal. Hablamos de circuitos con diodos. Vimos compuertas lógicas, rectificadores, que es donde más se ocupan. Vimos fuente de poder, que yo le llamo fuente de potencia. Vimos regulación de voltaje, duplicador de tensión, limitador, logaritmo y otros más. Y después vimos diodos reales. Y terminamos con el capítulo para dar lugar a mi capítulo favorito, que es el capítulo de transistores. Hay varios tipos de transistores. Nosotros vamos a ver en este curso dos tipos de transistores, que son los dos más comunes. Este capítulo parte es del transistor más común que existe en el mundo, que es el transistor de efecto de campo. Y es un capítulo que introduje mostrándoles un circuito que usa un transistor que no es un transistor de efecto de campo. Así que digamos que estiré un poco el chicle en esto, pero la idea de mostrarles este circuito es mostrar otra aplicación ingeniosa de un transistor. Entonces uno ve transistor de efecto de campo, Cedra-Smith, capítulo correspondiente, 4 o 5. O sea, si ven la edición cuarta del Cedra-Smith, está en el capítulo 5. Y si miran la edición 5 del Cedra-Smith, el capítulo de transistores está en el capítulo 4. O sea, el producto entre la versión del libro y el capítulo es 20 para transistores. ¿Ya? Esto que está aquí es la forma en que uno dibuja un transistor en silicio. Estos son los planos de un transistor. ¿De acuerdo? O sea, uno puede dibujar transistores. Ustedes podrían bajar un programa que les permite dibujar transistores y así es como se dibuja un transistor. Después vamos a aprender más acerca de los transistores durante todo este capítulo. Entonces el MOSFET viene de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Esto hay que leerlo en inglés, transistor de efecto de campo que está basado en metal óxido semiconductor. Es un dispositivo, recuerden el término dispositivo en este curso, que tiene que ver con dispositivos semiconductores de pocas patitas, electrónico activo.
Es activo, este es el primer dispositivo activo que vemos. Wow, ya vamos en la mitad del semestre y recién estamos mirando nuestro primer dispositivo activo. Activo, ¿los qué? Los OPAMP, sí, pero los OPAMP no cuentan en electrónica, eso es básico, es súper básico. Y aquí nos metemos en serio en electrónica. Los PAM son un circuito de más alto nivel de transistor, porque tienen miles de transistores adentro. Exactamente, No tienen así, son lineales. son súper lineales, si es que uno los realimenta bien, para hacer OPAMPs y hacer cosas mucho más interesantes. A ver, por ejemplo, ya me dieron cuerda. Por ejemplo, esto se puede hacer con transistores, pero no sé si con OPAMPs. Em, Uno puede hacer circuitos complicados usando, por ejemplo, este es un caso que me toca muy de cerca porque estamos diseñando un circuito para medir em, las señales de un CCD, un, un detector de una cámara, esencialmente. Entonces, hay una parte del circuito que requiere generar clocks, requiere generar unos relojes. Y para generar esos relojes, estos relojes que son de muy alto voltaje, entonces hay un tema con los relojes, que es el voltaje final, que hay que controlarlo con un DAC, y hay que controlar también la pendiente. Entonces la típica forma que lo hace alguien em, que no tiene acceso a diseñar chips es discretizando esta pendiente con un DAC. Pero alguien que tiene acceso a diseñar un chip puede hacer cosas que no puede hacer con circuitos comerciales. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. En particular, el CCD es una carga capacitiva, es un tremendo capacitor. Y si yo este capacitor lo cargo con una fuente de corriente constante, el voltaje es, ¿cómo es el voltaje? No, si es con una fuente de corriente constante, aumento la carga de manera lineal, por lo tanto, de hecho es como I partido por C por T, donde I partido por C es el slew rate, o la velocidad a la cual va subiendo el voltaje. Si yo varío I y C lo mantengo constante, puedo cambiar la pendiente a la cual sube esto que está aquí. Entonces, puedo ahorrarme un circuito complicadísimo, que es lo que están tratando de hacer en otras partes, para generar estas pendientes simplemente usando un chip que genere pendientes. Y eso lo podemos hacer gracias a que conocemos los transistores más de cerca. Si uno sabe cómo funciona un chip por dentro, uno puede sacarle mejor provecho a ese chip. Entonces el MOSFET es un tipo de FET. Hay varios tipos de FET. Están los T-FETs, están los FinFETs, están los MOSFETs, están los JFETs y hay otros tipos de FETs. Hay muchos. El MOSFET es el tipo de FET más común y corriente que existe en el mundo, pero el más usado de todas maneras. MOSFET. Vamos a hablar mucho de MOSFET en este curso. El principio de operación fue propuesto por Lilienfeld en el 25, recién fue una realidad práctica en 1960, cuando existían las formas de purificar los semiconductores al nivel necesario para el funcionamiento de los FETs. Los primeros FETs eran terribles de malos, echaban a andar un FET, funcionaba, tenían una radio con FETs funcionando, se iban a almorzar, volvían y la radio con FETs ya no funcionaba, porque iban cambiando sus propiedades en el tiempo. Ahora es posible hacer FETs que mantienen sus propiedades bastante bien y se están de la misma forma desarrollando nuevos tipos de FETs. Por lejos el más usado, principalmente usado en circuitos integrados. Un circuito integrado puede tener hasta 1000 millones de transistores o más. Hay dos tipos, FETs de enriquecimiento y FETs de empobrecimiento. Nosotros vamos a centrarnos en el de enriquecimiento y cuando hablemos de MOSFETs voy a referirme todo el tiempo a MOSFET de enriquecimiento. Hasta la última clase de MOSFETs, la última clase de MOSFET voy a hablar del MOSFET de empobrecimiento. Pero estos son los que más nos interesan, MOSFET de enriquecimiento. Hay dos sabores, NMOS y PMOS. Son complementarios. Entre los dos, si juntamos NMOS y PMOS en una misma tecnología, tenemos CMOS, que es MOS complementario. Entonces, CMOS significa NMOS y PMOS en un mismo chip.
de enriquecimiento significa que normalmente en el transistor no hay un canal que permita conducir los electrones o los huecos, dependiendo del tipo de transistor. Y si yo le aplico un voltaje, creo el canal. Entonces es de enriquecimiento porque el canal se enriquece gracias a que le aplico un voltaje. En cambio, el de empobrecimiento está al revés. El de empobrecimiento está prendido todo el tiempo a menos que yo aplique un voltaje que lo apague. Entonces el voltaje, mi acción externa, lo apaga, empobrece el canal. Eso es lo que significa. Entonces los transistores están normalmente apagados y cuando yo aplico voltaje los prendo. Sí. Eso es capítulo 5, eso lo vamos a ver después. Estos son parecidos, esto es también una estructura de semiconductores donde esto es N, perdón, esto que está aquí es N más, y esto que está aquí no tiene nada, no tiene N. Entonces, después vamos a ver la estructura, pero esencialmente es... Los MOSFET no son los que uno compra como el que tiene esa linterna. No son el típico transistor que uno compra en No, N25. eso es un BJT. Ya, eso lo tomamos después. Después, sí. Ahora vamos a ver otros, que son los que van dentro de los chips. Los MOSFET son los que van dentro del chip. Son los que van, son los más comunes dentro de los chips. Los BJT también existen en chips, pero son más caros. Y los BJT son los que usamos normalmente como discretos. Sí, hay MOSFET discretos, pero en Chile son menos usados. Es como para las radios como MOSFET son bacanas. Esos son para la salida, como que dicen más bacán porque tiene salida MOSFET, pero da lo mismo. Un tema de marketing nomás. Son más baratos. Ya, entonces, ya hablamos de la historia. Em, no, no habíamos hablado de la historia, pero no importa. Esto es súper importante. Ambos, NMOS y PMOS, son igualmente importantes. Los NMOS funcionan gracias al movimiento de electrones. Los PMOS funcionan gracias al movimiento de huecos. Ambos son iguales de importantes. Los procesos que incluyen ambos, NMOS y PMOS, son llamados CMOS o MOS complementarios. Las ecuaciones de NMOS y PMOS son iguales, solamente para valores absolutos. En los PMOS todo se da vuelta. Nosotros vamos a partir haciendo todo para NMOS y después lo extrapolamos a PMOS. Entonces esto es algo de historia. En 1925 fue patentado el principio de operación, que es con efecto de campo. La idea es que el campo eléctrico cree un canal a través del cual puedan moverse los portadores de carga. En 1947, tratando de desarrollar un FET, el equipo de Bell Labs se topó con el transistor bipolar, que en realidad era un efecto distinto, era un transistor de bipolar de punto de contacto, no de unión. En el 59 se inventó el MOSFET de verdad. En el 63 entró en escena el CMOS, que era la unión de dispositivos NMOS y PMOS. En los 70 los CMOS comenzaron a aparecer en los procesadores, y los procesadores fueron posibles gracias a la existencia de los CMOS. En los 80 se masificaron y el resto, bueno, ustedes ya saben, todo lleva CMOS actualmente. Aquí hay alguna referencia. Este artículo es muy entretenido, es de mi amigo Tom Lee, gran profesor de Stanford, y él habla de la prehistoria del circuito integrado. Y léanlo, es súper bueno. No voy a preguntar del artículo a nadie, pero es muy bueno. Si alguien quiere comentarlo, me cuenta. Está el típico paper de Gordon Moore, está una edición completa de IEEE Electron Devices, donde hablan del nacimiento de varias tecnologías, y está este otro libro. Este no lo he leído, pero me lo recomendaron mucho. Entonces, ¿cómo son los MOSFETs? Está este símbolo. ¡Oh! Son muchos símbolos. Entonces están los NMOS y los PMOS. Y me voy a tener que aprender todos estos símbolos. Uf, está el formulario, sí. Pero, a ver, en realidad es más simple que eso. Yo los dibujo así. O así.
¿De acuerdo? Ese es el símbolo que yo voy a usar. Entonces el NMOS es así o así. Y el PEMOS es lo mismo, pero con una burbuja. Es como un negado, sí. De hecho, este es el símbolo que usan los de digitales, más que nada, para el PEMOS. Yo también lo uso, porque Tom Lee lo usaba y yo aprendí de Tom Lee. Y luego está este otro símbolo. A ver, entonces el PEMOS lleva un negado delante. ¿Qué otra diferencia hay? Bueno, yo puedo dibujarlos con una flecha. Esta flecha indica la dirección de la corriente. ¿Ah? En otro entra por ese, ¿cierto? Bueno, la flecha indica el terminal marcado con la S. Entonces la S indica el terminal con la flecha. Y a veces, ¿ah? El S es la flecha va en el terminal S. Y la D va en el terminal sin flecha. Esto es un MOSFET discreto. MOSFET discreto tienen un círculo alrededor. Entonces, cuando uno ve un transistor que lleva un círculo, eso indica que el transistor es discreto. Generalmente se omite y muchos de los circuitos no tienen este círculo alrededor, o circunferencia ya para los más geómetras. ¿Sí? Discreto es que uno los puede comprar así. Integrado significa que va dentro de un chip. Entonces estos son MOSFET discretos. Y los MOSFET integrados se ven así, como esto que está aquí. Esto es un MOSFET integrado. Y tenemos MOSFET muy chiquitito. De hecho, este dice que tiene una longitud de 30 nanómetros. Eso es muy poco. Son muy, muy chicos. Y este de aquí es de 500 nanómetros. Bueno, cuando se habla de tecnología, ¿se acuerdan de aquella tarea donde hablábamos de nodos tecnológicos? El nodo tecnológico tiene que ver con la longitud del canal de un MOSFET. En este caso el nodo tecnológico es 30 nanómetros, y aquí es 70 nanómetros, y aquí es 500 nanómetros. Entonces la característica que define al nodo tecnológico y que mueve mucha plata en la industria de la microelectrónica tiene que ver con la longitud del canal de un MOSFET. La longitud del canal. ¿Ah? Eso es, la longitud del canal. Esta es la topología física de un circuito integrado. Se ve una cosa así. Da un poco de susto, pero si uno lo empieza a ver por parte, esto de aquí es un transistor NMOS. Esto no lo van a tener tan claro en este curso, ya en el próximo curso los que quieran tomarlo lo van a entender un poco más. Esto es un NMOS, esto es un PMOS, y estos son capas de metal que unen diferentes transistores. ¿Cómo? Hasta aquí, sí. O sea, son una, dos, tres, cuatro patas. Y el NMOS tiene uno, dos, tres, cuatro. Aquí. En realidad, los transistores MOSFET, o los MOSFETs, tienen cuatro patas, no tienen tres. Lo típico es usarlas con tres, como están aquí. Pero la realidad es que tienen cuatro. Y este sería un símbolo más correcto. Este tiene cuatro patas, este tiene cuatro patas. ¿De acuerdo? En realidad tienen como cinco, pero uno usa cuatro. Tienen cinco porque el PEMOS tiene una cuarta y una quinta. Esta quinta puede ser del NMOS o del PEMOS, pero esta no influye en el funcionamiento del PEMOS. Sin embargo, sí produce capacitancia. Entonces, esta. Esta de aquí es el cuerpo, el cuarto terminal del NMOS. Entonces son cuatro terminales, que es este mismo. Es ese mismo, pero lo que pasa es que en realidad hay capacitancia de aquí a allá, pero no es que uno use esa para controlar el PEMOS. No se, sí, la verde, esa puede controlar el PEMOS. Esta de aquí no puede controlar el PEMOS. No se enreden todavía, ya vamos a ver esos detalles. Más o menos, sí. En realidad los dos tienen cuatro. Es que es complicado, pero después lo van a entender mejor. Em, lo típico es que uno cortocircuita dos de ellas. Aquí están cortocircuitadas, aquí están cortocircuitadas, y aquí se asume que están cortocircuitadas. Estas dos están cortocircuitadas, aquí están cortocircuitadas, y aquí se asume que están cortocircuitadas. Si no lo estuvieran, uno lo dibuja de esta forma, o de esta forma. En principio, para que no se enreden todavía, hablemos de tres patas.
Y después vamos a introducir una cuarta pata, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de los circuitos vamos a preocuparnos solamente de las tres primeras patas. La cuarta pata no nos va a importar mucho hasta el otro curso. Entonces esta es la topología, sí. A ver, ¿en qué se esfuerzan para hacer que este canal sea más corto? A ver, lo que hacen son procesos de fotolitografía que imprimen esto. Cada uno de estos colores es una máscara distinta. Entonces la fotolitografía permite imprimir estos colores en un papel fotográfico, por decirlo así, que está hecho de silicio. ¿Cuál es el problema? La luz tiene una cierta longitud de onda, ¿cierto? Y las formas que yo puedo dibujar no pueden ser más chicas que esa longitud de onda. Bueno, en chips se están dibujando formas más chicas que la longitud de onda. Por ahí pasa principalmente el problema. El problema tiene que ver con eso, pero también hay otros problemas más. Cuando uno achica mucho esto, los voltajes tienen que achicar, porque si no se achicaran los voltajes, los campos eléctricos subirían, y los campos eléctricos grandes pueden producir cortocircuitos donde uno no quiere. Entonces también hay un problema que tiene que ver con los campos eléctricos. Por ejemplo, en un dispositivo de esto, lo que hay justo entre medio de esta capa roja y esta capa verde es un óxido de silicio. Actualmente se está haciendo de materiales de alta constante dieléctrica. Ese material es difícil de hacer. Y si tú no usas un material de alta constante dieléctrica, estos transistores son inútiles o se rompen cuando uno los achica demasiado. Hay otros desafíos también. Al achicar los transistores, el costo de las máscaras crece mucho, de las máscaras que uno usa para dibujar esto en silicio. Entonces no es fácil. Y actualmente estamos hablando de unas pocas capas atómicas. Por ejemplo, este óxido se mide en angstrom. ¿Cuánto es un angstrom? 10 a la menos 10 metros, que eso es como 0.1 nanómetro. Eso es muy chico. Eso, un angstrom tiene que ver con el tamaño de un átomo, más o menos. O sea, si yo mido esto en 40 angstrom, o 30 y tantos angstrom, o 20 angstrom, estoy hablando de unas pocas capas atómicas. Y si hay un átomo más o un átomo menos, el desempeño del transistor cambia mucho. A ver, les cuento un poco. Antes de no sé, cuando Moore escribió el paper, se hablaba de que sí podía lograrse un achicar de los transistores, y a ese achicar se le llama escalamiento, que se podía lograr un escalamiento decente, pero que nunca se iba a llegar bajo un micrómetro. Actualmente estamos en 14 nanómetros, para que tengan una idea de lo impresionante que es el desarrollo tecnológico en esta área. Es impresionante, yo no conozco ninguna otra tecnología que haya mejorado tanto. Bill Gates se reía de eso y decía que si los aviones hubieran avanzado tanto como la electrónica, entonces el pasaje costaría centavos y llegaríamos en un minuto a Europa o algo así. Por supuesto que las compañías de aviones, mentira, era de los autos. Habló así de los autos. ¿Era de aviones? Algo así, era una cuestión, era ridículo, pero también habló así de los autos. Y los autos después, los representantes de autos le respondieron a Bill Gates y dijeron, claro, si hiciéramos autos como Microsoft hace software, cobraríamos por cada asiento y un montón de cosas. Da lo mismo, hay guerras de marcas siempre. No, pero es impresionante, la forma en que ha mejorado la electrónica es ridícula, es una cuestión que uno la da por hecho porque tiene electrónica en todos lados y la electrónica sigue y sigue funcionando. El problema es que no es trivial, o sea, hay mucha gente que ha trabajado mucho para que la electrónica, como la conocemos hoy, funcione y funcione bien. No es un tema trivial. Hacer un transistor de 14 nanómetros no es trivial. Hacer un transistor de 14 nanómetros para producción es un milagro de la ciencia. Tómenlo así. O sea, lo que yo tengo en este computador, que no sé de qué
¿De qué nodo tecnológico es? Probablemente 32 nanómetros. Es un milagro de la ciencia. Es realmente increíble que se puedan hacer chips completos donde todos los transistores estén buenos. Es pero impresionante. Puede haber. Y la forma en que lo hacen finalmente es elegir los buenos y eso puede ocurrir. Sí, pero eso no es por transistores malos, es porque son procesos más lentos. Pero además tienen sistemas de redundancia, son impresionantes. La electrónica actual es impresionante. Y si ustedes lo piensan, o sea, la cantidad de transistores que se han fabricado es mucho mayor que la cantidad de ladrillos que se ha fabricado alguna vez. Es impresionante. O sea, hace años atrás se decía que el número de transistores fabricados en la historia de la humanidad era mayor, o pronto iba a ser mayor, ahora hace rato es mayor, que el número de hormigas que hay en la Tierra. Es un número muy grande. De hecho, con un transistor uno puede hacer una radio de transistores y podríamos darle una radio a cada hormiga en la Tierra con todos los transistores que se han hecho. Eso es impresionante. La estructura más hecha en la historia de la humanidad es una celda de memoria DRAM que tiene un transistor. Eso es impresionante. La forma en que crece esto es impresionante. Sí, buena pregunta. Cuando los transistores son más chicos, caben más, de acuerdo, pero hay otras ventajas también que nos sirven a los diseñadores analógicos. Y es que este camino se hace más chico. Entonces, una forma muy básica de decirlo es que los electrones se demoran menos en pasar. Pero no va por ahí el asunto. Al hacerse esto más chico, las capacitancias que aparecen son más chicas. Capacitancias más chicas me permiten llegar a frecuencias más grandes. O sea, yo puedo hacer circuitos mucho más rápidos gracias a que los transistores son más chicos. Esa es la gran ventaja. También tiene que ver con la energía. En un circuito digital, esta es una fórmula que no tienen que anotar, pero la potencia de un circuito digital es proporcional a C por V cuadrado por alfa, por F. Sí, yo no me sé esta fórmula, pero la voy deduciendo a medida que la escribo, porque tiene que ver con la energía almacenada en todo el chip debido a la capacitancia total del chip. Y los transistores son un capacitor ahí. Entonces, si uno suma todos los capacitores, parásitos de los transistores, tiene esta capacitancia. Con el voltaje al cuadrado, o sea, la energía crece con el voltaje al cuadrado, eso lo sabemos. Alfa es qué porcentaje de los transistores está siendo prendido y apagado en cada ciclo. Y F es la frecuencia a la cual estoy manejando este circuito. Entonces, si uno crece F, crece la disipación. ¿Alguien ha overclockeado su procesador? Overclockear es cambiar F. ¿Quién ha overclockeado su procesador? ¿Sí? Tuviste que cambiar la frecuencia. ¿Y hubo algún tema con el voltaje o no? Sí, hay que enfriarlos porque P crece cuando uno crece F, esencialmente. Si uno crece el voltaje, además, o sea, yo podría bajar la potencia bajando el voltaje. El problema es que si bajo el voltaje, no alcanzo esa frecuencia, porque el voltaje ayuda a que uno llegue a frecuencias mayores. Actualmente ni siquiera hay que poner jumpers. Actualmente yo creo que hay que meterse en la BIOS del computador y elegir la frecuencia del reloj. Antes, en 1990, cuando tuve mi primer PC, había un botón que decía turbo. Si tú le quitabas el turbo, el procesador andaba a 4.7 MHz. Si tú le apretabas el turbo, corría a 10 MHz. No, eso es impresionante. Y yo me preguntaba, ¿para qué sirve el turbo? Si todos le aprietan el turbo todo el tiempo. Es divertido. Ya, así se ve un chip por el lado. Está limitada también porque veo ahí que el chip está como conectado por capas de metal que están por arriba, Sí, hay separadas capas. por los cuerpecitos. Eh, sí, separadas por eso. O sea, esas son las capas de metal. Los
Sí, sí. Entonces, igual está limitada la velocidad por la velocidad a la que pueden circular los electrones en esta escala de metal, ¿no? Más que la velocidad de los electrones, estos al final operan como líneas de transmisión. O sea, yo pongo algo aquí y ese algo se va a propagar a través de esta línea de transmisión. Si yo lo mido y asumo que esto es un circuito concentrado, voy a ver que es una capacitancia grande. Pero si lo asumo como un circuito distribuido y le aplico la terminación correcta acá, las señales se mueven a una velocidad, efectivamente. Circulan por la línea. Pero espérame, déjame terminar con la idea. Al, cu- a ver, ¿cuándo te interesa que un circuito se comporta como línea de transmisión? Cuando las frecuencias a las que opera son, eh, producen, a ver, tienen que ver con la velocidad. A ver, la luz se propaga a cierta velocidad y las señales se propagan a una velocidad relativamente parecida a la velocidad de la luz, ¿cierto? Cuando las longitudes de onda de la frecuencia a las cuales están trabajando son comparables a las longitudes físicas del chip, ahí te importa usar esto como línea de transmisión. Pero cuando las frecuencias tienen longitudes de onda, calculadas según la velocidad a la cual se propaga esa onda, que son mucho mayores que el tamaño del chip, entonces para todos los efectos prácticos, tu chip es un circuito concentrado y no un circuito distribuido. Tienen que funcionar a 32 gigahertz o a más de 1 giga, porque si no, no podrían estar no tecnología no. Sí, pero también pasa por otro problema, pasa porque, a ver, esto de los procesadores, igual hay harto de marketing ahí. O sea, los 3 gigas se logran gracias a que hay un profundo pipelining de la arquitectura del procesador. Y lo que hacen es que cada instrucción está dividida en subinstrucciones y tú logras hacer subinstrucciones a 3 gigas, pero una instrucción completa te toma mucho más que 3 gigas. O sea, tendrías que ir mucho más lento para hacer una instrucción completa. Pero la gracia es que estas instrucciones ocurren concurrentemente. Entonces, es complicado de explicar, pero esencialmente tú logras 3 gigas gracias a que estás haciendo un pedacito de una instrucción al mismo tiempo y a ese mismo tiempo estás haciendo un pedacito de la instrucción anterior y otro pedacito de la instrucción anterior. Así tienen 14 niveles de pipeline o algo así. Es mucho. Y todo lo. ¿Y de qué ancho son las capitas que están por arriba? Porque si no, Depende. Las más delgadas están aquí abajo, las más gruesas están allá arriba. tenemos un giga de la red. No, ahí las interconexiones son terribles, es verdad. En estos chips que diseñamos nosotros hay entre 3 y 6 capas de metal. En otros chips más modernos puede haber 8 o 9. No lo sé, pero originalmente lo hacían con puro poli, o sea, originalmente eran con esto. Y con esto hacían las interconexiones. Después aparecieron con un metal, 2, 3 y así. PCB, sí, multicapa. Ujú. Ya, entonces el chip tiene transistores, que son estos que están aquí en el sustrato. A esto se le llama sustrato. Tiene alambres que conectan los transistores, tiene resistores que no estoy mostrando aquí, tienen capacitores que tampoco estoy mostrando aquí. La mayor parte de la superficie está ocupada por interconexiones y la magia está justo en la superficie. Los, los circuitos integrados más comunes son con tecnología CMOS, de canal N y canal P. Entonces, estos son los contenidos de este capítulo. Física del MOSFET, MOSFET en pequeña señal, cómo polarizar un MOSFET para que funcione como uno quiera. Amplificadores con MOSFET, otras configuraciones de amplificadores, MOSFET como switch, MOSFET reales y otros FETs. Eso va a ser lo que vamos a ver las próximas clases. Entonces hablemos de la física del MOSFET. Esta es la estructura. Este es el MOSFET de canal N. Este es un dibujo en 3 dimensiones que está hecho así para que se entienda. Pero en realidad los MOSFET no son así. Los MOSFET, a ver, así es como queremos que sean. En la práctica son más bien así. Es parecido, es algo así, ¿cierto? Es parecido. Entonces, así se ve un MOSFET. Tiene 4 terminales, según esto que está aquí. Los 3 más comunes son estos que están aquí, D, S y G. Entonces, estos son los terminales principales, con puerta, o G, por gate, cuyo voltaje aplicado controla una corriente. Y la corriente va entre dren y fuente. Entonces está dren
por drain y fuente por source. ¿Cuál es la idea? Source es la fuente de los portadores de carga. Drain es por donde se drenan los portadores de carga. Entonces, si el portador de carga es un electrón, la fuente de portadores de carga está aquí, el drenaje de los portadores de carga está aquí, entonces los electrones circulan hacia allá. Por lo tanto, la corriente va para el otro lado, de dren a fuente en este caso. En este dibujo están totalmente simétricos, sí. Y en este dibujo que hice yo, también es totalmente simétrico. Entre dren y fuente. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Dren y fuente se distinguen según cuál tiene el voltaje más alto. Para todos los efectos prácticos, ustedes asuman que... ¿Qué hora es? No, estamos bien. Para todos los efectos prácticos, ustedes asuman que el dren y la fuente son terminales distintos. En la práctica se dibujan igual. Si uno tiene un MOSFET discreto, como este que está aquí, ahí sí hay diferencia entre dren y fuente. Ahí yo no los puedo dar vuelta porque el fabricante además le puso un diodo que va justo para el lado contrario al que va la corriente. Ese diodo normalmente está apagado. Pero es importante que lo sepan. En un MOSFET discreto, dren y fuente no pueden ser intercambiados. Dren y fuente hay que seguir estas indicaciones. En cambio, en un MOSFET integrado, uno decide qué es dren y uno decide qué es fuente. Y van a ver en 343, los que lo tomen, que dren y fuente a veces son dren y otras veces son fuente. En la práctica, un terminal puede ser dren y puede ser fuente dependiendo de en qué circuito, en qué momento lo considere. A ver, yo sé que esto se ve súper oscuro, pero los transistores son bichos muy complicados, son bichos muy no lineales, muy raros. Y si no entendemos bien las curvas de los transistores, nunca vamos a poder diseñar nada con transistores. Son bichos complicados, pero lo interesante es que cuando uno entiende cómo opera un transistor, al final diseñar un circuito es casi como programar usando funciones matemáticas. Y son funciones que cambian según dónde uno las ponga y cómo uno las pone. Entonces es complicado, pero es divertido. Es todo un desafío. Ya, entonces los transistores tienen tres terminales principales, dren y fuente, que en este modelo son iguales, y la mayoría de las veces son iguales, y compuerta. El voltaje en la compuerta decide cuánta corriente hay entre dren y fuente. Y hay un cuarto terminal del que vamos a hablar después. Este es el esquema de un MOSFET. Entonces este es un MOSFET de canal N o un NFET. El NFET tiene dos regiones con alto dopaje. Estas regiones se llaman históricamente difusiones. Entonces estas de aquí son difusiones. Porque antiguamente se hacían difundiendo un material donante a través de este semiconductor. Este semiconductor es tipo P. Este es sustrato, entonces se llama P sub o sustrato tipo P. Entonces un MOSFET está hecho sobre un sustrato tipo P con difusiones tipo N+. Sobre estas dos difusiones, la idea es que circule corriente así, pero a ver, no podría circular corriente normalmente, porque aquí, ¿qué hay? Justo aquí. Hay un diodo, exacto, hay un diodo. Y aquí hay otro diodo. ¿Puede circular corriente ahí? Salvo por corrientes de fuga muy, muy malas. Entonces, normalmente no circula corriente. ¿Cuál es la idea? Cuando yo aplico un campo eléctrico en la compuerta, atraigo electrones de alguna parte. Si yo aplico un voltaje aquí, este voltaje atrae electrones y esos electrones forman un canal
a través del cual sí puede circular corriente. ¿De acuerdo? Entonces uno, controlando el voltaje en la compuerta, puede controlar de alguna forma la profundidad de ese canal. Y mientras más profundo el canal, más corriente circula. Entonces, esto opera más o menos como una especie de resistencia controlada por voltaje. ¿De acuerdo? Pero es más complicado que eso, porque el MOSFET tiene regiones de operación. Una región de operación es como una resistencia controlada por voltaje. Y esa no es la región de operación que más nos interesa. Para usarlo como amplificador, hay otra región de operación que sí nos interesa más, que es como fuente de corriente, controlada por voltaje. Entonces hay dos regiones. ¿Ah? Hay una tercera, pero... No, pues, si esa es la gracia. Si es fuente de corriente, no depende del voltaje entre D y S. Por eso es que es fuente de corriente. Ujú. Entonces podemos hacer una fuente de corriente controlada por voltaje o podemos hacer una resistencia controlada por voltaje. Y esas son dos regiones de operación del MOSFET. Existe una tercera región de operación que es circuito abierto. Entonces son como tres. En 343, vamos a aprender una cuarta, pero esa ni siquiera voy a mencionarla aquí. Entonces tenemos tres regiones de operación. Corte, en que el MOSFET opera como un circuito abierto, es un switch abierto, no deja pasar corriente. Región activa, que también le llaman saturación, pero yo para no enredar las cosas voy a llamarle activa. Porque en los BJT, que es el siguiente capítulo, saturación le llaman a esta región. Entonces ahí sí que se produce un enredo terrible. Así que yo no voy a hablar de saturación aquí, voy a hablar de región activa. La región activa es aquella en que el transistor funciona como una fuente de corriente y puede ser usado como un amplificador, porque recuerden que un amplificador es un Norton controlado y un Norton es una fuente de corriente con una resistencia. Entonces, en región activa, el transistor operando como fuente de corriente es un Norton controlado. Y la tercera región de operación es triodo. El transistor está encendido. Cuando hacemos circuitos digitales, usamos el transistor en corte y en triodo. Cuando hacemos circuitos analógicos, usamos el transistor en región activa como fuente de corriente. También se usan estas otras dos, pero en menor medida. No, 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 no. Los circuitos analógicos se usan en chips. Hay chips analógicos. Yo diseño chips analógicos. Y ahí están todos en región activa. Por ejemplo, los amplificadores operacionales hechos con MOSFETs están en región activa. Ahí los transistores están efectivamente en región activa. Sí, exactamente. Ok. Bueno, les cuento, el MOSFET puede ser usado como transistor, como resistor o como capacitor o como circuito abierto. Es terrible, es un zoológico en un solo dispositivo. Y es complicado, es súper complicado. Pero, ¿cómo? El chip se podría usar con puros transistores, perfectamente. Bueno, el MOS como capacitor, eh, voy a comentarlo solamente, pero no voy a profundizar en esto. La idea es la siguiente, la capacitancia depende del voltaje de compuerta. Entonces, a medida que uno cambia el voltaje de compuerta, cambia la capacitancia de este dispositivo. Puede estar en acumulación, que es la región en la que se acumulan cargas, aquí. Puede estar en deplexión o agotamiento, que es cuando no hay carga entre medio, por lo tanto la capacitancia crece. Y luego inversión, que es cuando la carga se invierte y yo tengo una capacitancia de placas paralelas también. Entonces el transistor puede ser usado como capacitor. Y de hecho, una forma muy eficiente de hacer capacitancias grandes en un chip es usando transistor. De esto no vamos a hablar mucho más en el curso. El asunto es que hay esta curva es de capacitancia versus voltaje de compuerta. Entonces, dependiendo del signo, esta capacitancia puede ser grande cuando está en modo de enriquecimiento o acumulación, luego baja en modo de agotamiento, y esto está en agotamiento profundo, pero a baja frecuencia opera como
una capacitancia de inversión. Ok, hablemos del MOS como dispositivo activo. Tengo que llegar a... Entonces veamos cómo es la operación cuando no hay voltaje de compuerta. Si no hay voltaje de compuerta, esto es N más, esto es N más, esto es P, por lo tanto se produce una región de agotamiento, que es toda la región roja. Ahí no hay portadores, por lo tanto, corriente de aquí no puede pasar y finalmente esto opera como un circuito abierto. No hay un canal de portadores de electrones. Si el voltaje de compuerta es negativo, o sea, si este voltaje es negativo, voy a atraer más electrones o más huecos. Más huecos, ¿cierto? Aquí este es negativo, entonces atraigo más huecos. Con menor razón no va a haber canal. La región de agotamiento se achica y la capacitancia de la región de agotamiento crece. Entonces apliquemos voltaje en la compuerta. Ojo, aquí la resistencia es del orden de 10 a la 12 ohm, muy grande. O sea, no hay corriente. Si aplicamos voltaje en la compuerta, entonces vamos a aplicar un voltaje positivo aquí, a través de una fuente externa. Digamos que el sustrato va a tierra. Entonces aplicamos voltaje positivo. Al aplicar voltaje positivo, electrones van a ser atraídos hacia esta región. Justo aquí entre medio está el óxido de silicio. El óxido de silicio es un muy buen aislante. Entonces, por aquí no puede circular corriente. A través de la compuerta no hay corriente. I igual 0 aquí. ¿De acuerdo? Pero aquí aparecen electrones. Y esos electrones forman un canal. Entonces, cuando VGS es mayor que un voltaje que se llama voltaje umbral no tiene nada que ver con KT partido por Q. Es una pésima coincidencia que temperatura y umbral empiecen con la misma letra en inglés. Este T es por threshold, que no tiene nada que ver con térmico, thermal voltage. Nada que ver. Son distintos. Voltaje de umbral. Entonces, cuando el voltaje entre compuerta y fuente excede un cierto voltaje de umbral, se forma un canal. Y cuando se forma ese canal, el transistor conduce. ¿Ok? Vamos a ir súper de a poco aquí. Después vamos a llegar a las curvas, pero primero hay que entender cómo se forma el canal. Entonces, cuando VGS es mayor que VT, ¿y de qué orden será VT? Depende del transistor. Puede ser 1 volt o unos pocos volts para transistores de potencia. Puede ser 0,5 volts, 0,4 volts o incluso menos para transistores muy pequeños. Yo he trabajado con transistores que tienen VT del orden de 0,5 volts o 0,7 volts. Entonces, digamos, 1 volt, 1,1 volt, sí. No, es muy difícil hacer circuitos a milivolts, muy difícil. Los transistores con los que yo he trabajado funcionan con 5 volts o 1,8 volts. Y hay transistores de voltajes más altos también. Pero son de ese orden, son pocos volts o menos de 1 volt incluso. Hay tecnologías nuevas, por ejemplo, los FETs de efecto túnel funcionan con voltajes mucho más bajos. Si V cuadrado baja mucho, ¿sí? Si quieres que disipe menos potencia. Entonces así funciona. Cuando el voltaje entre compuerta y fuente excede un cierto umbral, que digamos que es un valor fijo, el transistor puede conducir, se forma un canal. Entonces ya tenemos el canal, después.
Tenemos un canal, apliquemos un VDS chico. Entonces este es el circuito que vamos a hacer. Esto de aquí es un NMOS. Aplicamos un VGS que es mayor que VT, por lo tanto tenemos canal. Y al aplicar un VDS pequeño, hay circulación de corriente por el MOSFET. Entonces esto opera más o menos como una especie de resistencia entre D y S. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo VGS menor que VT, aquí están las curvas corriente-voltaje, y sub D, la corriente de DREN, que es la corriente principal de un MOSFET, va a ser más o menos proporcional a VDS. O sea, esto es como una resistencia, ¿cierto? Y yo puedo variar la resistencia si aumento VGS. Si hago crecer VGS, la resistencia, ¿qué le pasa? Se achica, ¿cierto? A medida que aumento VGS, la resistencia equivalente baja. Entonces el transistor es como una resistencia que depende de VGS. Esto no es verdad, aquí no hay, todas estas láminas son, todas estas fotos son mías. Esto está de una versión antigua de las láminas. Entonces, nuevamente, cuando VGS es mayor que VT, aparece un canal que está aquí en amarillo. La corriente que circula entre DREN y fuente es proporcional a VDS. Por lo tanto, el transistor opera como una resistencia entre D y S, controlada por el voltaje entre G y S. Si hago crecer el voltaje, la resistencia se hace cada vez más chica. Ok, seguimos haciendo crecer VDS. Si hago crecer VDS, déjenme ver qué viene después. Si hago crecer VDS mucho, va a pasar lo siguiente. Esta parte de la explicación es medio complicada, así que traten de poner atención. Digamos que tengo un VGS, voy a aplicar un voltaje aquí. Tengo un VGS. Entonces, digamos que VS es 0. Todo esto está a 0 volts. Aquí aplico un VG, que está a un cierto voltaje. Entonces, todos estos puntos están a VG, que es un cierto voltaje. Y aplico un VDS más grande. Si VDS es más grande, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué voltaje hay entre este punto y este punto? No, un momento, aquí está, este está a VS y este está a VG. Entonces aquí hay VGS. Y VGS, mayor que VT, produce un canal. Pero a medida que me acerco a VD, el voltaje en el canal empieza a subir también. Por lo tanto, esta diferencia entre VG y el canal se empieza a achicar. Entonces el canal se hace menos profundo. A medida que me acerco desde S hasta D, desde fuente hasta DREN, en la fuente, el voltaje en el canal, el voltaje vertical, es más grande y produce un canal más profundo. A medida que me acerco al DREN, el voltaje en el canal es más pequeño y produce un canal menos profundo. Entonces, el canal toma una forma rara, ya no es un paralelepípedo, sino que es algo que se va achicando a medida que nos acercamos al DREN. Entonces el canal se estrecha en el terminal de DREN. Entonces la corriente ya no crece tan rápido. La física de semiconductores establece, sí, creo que me salté algunas láminas, sí, de hecho, está bien. La física de semiconductores establece, ups, hay que esperar. Ya voy a cerrar. No importa.
Me pasé. Y ahora sí. Entonces estábamos viendo, la física de semiconductores establece que aparece una corriente cuando VGS es mayor o igual que VT y VDS es menor o igual que VGS menos VT. ¿Saben algo? Esto está mal, aquí debería decir mayor o igual. Déjenme ver, es que no estoy seguro si quería mostrarles. No, sí está bien. Aquí debería decir mayor o igual. Cuando VDS es mayor o igual que VGS menos VT, la corriente I sub D va a tomar un valor que es 1/2 por mu, que es la movilidad, por COX, que es la capacitancia por unidad de área en la compuerta, por W partido por L. ¿Qué es W? W es el ancho del transistor. L es el largo del canal o longitud del canal. Y COX es epsilon OX partido por TOX, donde TOX es el espesor de la compuerta. Este espesor que hay aquí es TOX. Por VGS menos VT cuadrado. Entonces esta es la primera ecuación que vamos a ver del MOSFET. COX, capacitancia por unidad de superficie en la compuerta. Después vamos a ver de dónde sale esto. ¿Cómo? ¿Esta ecuación? Esta es la ecuación que nos modela el MOSFET. O sea, esta ecuación lo que me dice, oye, esta ecuación es un lujo en comparación con las ecuaciones que modelan los MOSFET de operación subumbral. No, olvídate, ahí sí que se complican. Son como VJTs, pero mucho más complicados. Em, Imagínate que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. En los transistores modernos, de mucho menos de 1 micrómetro, estamos hablando de 400 parámetros por modelo. O sea, olvídense, eso es imposible. Eso es para que Spice te dé la respuesta correcta. Pero uno no puede diseñar con esas ecuaciones. Con esta ecuación uno sí puede diseñar. O sea, si la ecuación del diodo les parecía complicada, esto es más complicado, pero es fácil en comparación con otras ecuaciones. No, no, si se usan como amplificadores, sí. TOX es este espesor que está aquí. Ese espesor es TOX, el espesor del dióxido de silicio. Em, entonces, cuando hacemos que BDS sea muy grande, tenemos esta curva. Quiero terminar con esta lámina y de ahí nos vamos a recreo. Entonces, esta lámina muestra I sub D versus BDS. Cuando BDS es mayor que VGS menos VT, o sea, esto que mostré aquí, el transistor está en región activa y se comporta más o menos como, ¿qué es esto? Algo que tiene una corriente constante independiente del voltaje. Fuente de corriente. Cuando está en región de triodo, sobre todo para BDS pequeños, el transistor se comporta más o menos como una resistencia. Entonces el transistor opera como resistencia en región de triodo, como fuente de corriente en región activa. Y en ambos casos está controlada por VGS. VGS más chico
VGS más alto. ¿Hay pregunta? Es una resistencia variable, o sea, es no lineal. Día a la 12. No, ese es el mínimo puede ser, depende del ancho del transistor, pero para transistores angostos puede ser 1 kilo, para transistores muy anchos puede ser 1 ohm. O sea, estamos hablando de 12 órdenes de magnitud, es mucho. Ya, creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, dejémoslo aquí y hay tertulia en un rato más.